Cada día hay más información sobre los peligros para la salud asociados a la industria electrónica. Los dirigentes de la industria se dan cuenta cada vez más de la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de estos peligros potenciales. Una preocupación particular para los trabajadores en la electrónica es la inhalación de humos de fundente o flux durante el proceso de soldadura. Incluso con el incremento actual de la fabricación automatizada, los montajes electrónicos y las operaciones de reparación todavía requieren un número importante de soldaduras manuales asociadas a la exposición de humos de fundente o flux. Hoy en día muchas soldaduras contienen fundente o flux para mejorar la soldabilidad, eliminar la oxidación y aumentar en conjunto el rendimiento de la soldadura. El fundente o flux convencional es translúcido, de color ámbar y resinoso, y se obtiene de los pinos por medio de un antiguo proceso de destilación. Cuando el flux se calienta, se generan una gran variedad de gases dañinos, como los formoles, toluenos, butilalcoholes e isopropílicos y ácido hidroclorhídrico. Además de los componentes gaseosos del flux caliente, se crean concentraciones significativas de partículas en el aire con tamaños entre 0,01 micra y 1 micra. El nivel de inhalación de los humos del flux es similar al del humo del tabaco, un conocido contaminante y carcinógeno que afecta a los pulmones. Las organizaciones internacionales que regulan las normas de seguridad e higiene de los trabajadores referente a la exposición clasifican los diferentes tamaños de partículas dentro de 3 categorías de riesgo. La fracción inhalable, que incluye partículas que tienen 10 o más micras de diámetro. Estas partículas son atrapadas normalmente en la nariz y la boca. El polen es comúnmente una partícula de tamaño inhalable. La fracción torácica, que incluye partículas con un diámetro inferior a 10 micras. Las partículas de este tamaño se pueden depositar dentro de las vías respiratorias. El polvo de carbón y cemento son ejemplos de partículas de tamaño torácico. La fracción respirable, que incluye las partículas menores a 3,5 micras de diámetro. Estas partículas se pueden depositar en la región pulmonar donde ocurre el intercambio gaseoso. Los humos de flux están en esta categoría. Un gran número de riesgos para la salud se han asociado con la exposición a humos de flux. Se sabe que los humos de flux causan dolores de cabeza y vértigo, irritación crónica de los ojos, dermatitis por contacto, bronquitis crónica y asma ocupacional. La sensibilidad alérgica de los trabajadores es también frecuente en las actividades asociadas con la inhalación del humo de soldadura. La sensibilidad a los humos de flux y síntomas asociados pueden desarrollarse en un tiempo promedio de 4 años de exposición antes de que surjan síntomas crónicos. Con la sensibilidad a los humos de flux, los trabajadores experimentan progresivamente dificultad en la respiración y falta de aire cada vez más temprano en la jornada de trabajo. La irritación de la nariz y los ojos es bastante común, puesto que los humos de ácido hidroclorhídrico que se producen cuando el flux se calienta son un potente irritante de la membrana mucosa. Estos síntomas pueden continuar durante muchas horas después que el empleado ha acabado su trabajo diario. Las instrucciones de seguridad publicadas por los fabricantes de flux exponen que la inhalación de los humos de flux irritan la nariz, garganta y los órganos respiratorios. Estos informes sobre seguridad señalan que la prolongada o repetida exposición a los humos de flux puede resultar en la sensibilización que causa el asma ocupacional. Estudios realizados a los trabajadores de la industria electrónica indican que por lo menos un 20% de los soldadores, aun los que trabajan cerca de las operaciones de soldadura, mostrarán síntomas clínicos de asma ocupacional caracterizados por tos, respiración entrecortada, dificultad en la respiración y dolores de pecho.
Informes publicados en los semanales de salud ocupacional indican que los efectos adversos sobre la salud producidos por los humos de flux tienen por resultado incremento del ausentismo. Estudios muestran que los humos de flux son la causa principal del ausentismo y enfermedades entre los soldadores. Los trabajadores también utilizan con más frecuencia los servicios de salud. Rotación de los empleados. Los humos de flux son el mayor causante de la rotación en los trabajadores que realizan operaciones de soldadura. El contratar y entrenar a nuevos trabajadores significa un gran costo para la industria. Costos de los seguros de salud. El aumento de las primas de los seguros de salud representa un gasto significativo tanto para los empresarios como para los trabajadores. Indemnización a los trabajadores. En los Estados Unidos, un 90% de todas las reclamaciones relacionadas con enfermedades respiratorias ocupacionales se litigan, provocando un incremento en los costos de compensación en los negocios. Obligación legal. La exposición a los humos del flux puede exceder los límites permitidos por las normas internacionales de seguridad e higiene laboral. Esto puede derivar en una acción legal, incluyendo multas al empresario e incluso procesos penales. Con el riesgo a la salud física de los trabajadores y la salud económica de la industria, se deberá desarrollar una nueva estrategia de negocio. Para seguir teniendo éxito y siendo fructífera en el siglo XXI, la industria tiene que hacer un cambio hacia el control de costos mediante la administración de ganancias. Una vía significativa para controlar el costo asociado a los peligros laborales es la reducción de la exposición de los trabajadores a estos riesgos. Una opción supone controles administrativos que incluyen rotación en el trabajo, transferencia de empleados y reducción del tiempo en el trabajo. Esta opción puede reducir los riesgos de exposición de los empleados, pero a la vez podría perjudicar significativamente la productividad. Los directivos de la industria han encontrado opciones más factibles y de costo eficaz para reducir el riesgo de exposición de los empleados. Una solución puede ser el cambio de la fuente de riesgos por medio de la sustitución del flux. Sin embargo, otro tipo de flux, como el que no se puede limpiar, a veces puede afectar adversamente el control del proceso y los equipos de producción, y además su implementación puede ser costosa. Otros tipos de flux generan humos que son potencialmente más peligrosos que los humos de flux convencional. Otra alternativa es el uso de equipos de protección personal, tal como mascarillas, para mantener el nivel de exposición dentro de los límites establecidos. El principal inconveniente es que el trabajador se podría negar a usar las voluminosas mascarillas. La solución adecuada es la captura en trayectoria. Este método supone la intercepción de la trayectoria entre la fuente del contaminante y el trabajador. Las organizaciones internacionales de seguridad de higiene laboral y los fabricantes de soldadura recomiendan sistemas de escape y ventilación locales para las operaciones de soldadura. Los sistemas de ventilación local, a los que se les ha dado el mantenimiento correcto, interceptan de manera eficaz los humos dañinos de las zonas donde respiran los trabajadores. Una ventilación local eficaz tiene diferentes ventajas. Los humos de flux son alejados de las zonas donde respiran los trabajadores. También se extrae el humo de flux secundario que afecta a aquellos que están cercanos. Se evita la contaminación por parte de gases y partículas sobre los componentes electrónicos sensibles. El aire limpio se devolverá al medio ambiente de trabajo con un ahorro significativo en los costos de calefacción y aire acondicionado. El proceso de ventilación y escape local para los humos de flux se conoce como extracción de humos. Un sistema eficaz de extracción de humos incluye 3 componentes principales. Un sistema de captación recoge los humos del flux. Una bomba de vacío dirige el aire desde el sistema de captación hacia la unidad central de filtración. La unidad central de filtración es el corazón del sistema de extracción de humos,
que recoge los contaminantes de los humos de flux y permite devolver el aire limpio al puesto de trabajo. Extraer del humo de flux los componentes gaseosos y las partículas requiere un sistema eficaz de filtración central multinivel que incluye un filtro primario para extraer partículas mayores, un filtro de alta eficacia para partículas o filtro HEPA para captar las partículas microscópicas de 0,01 micra o más de tamaño, y un filtro de carbón activado para absorber los gases contenidos en los humos de flux. Un filtro compacto de carbón activado es el tipo ideal para asegurar que las partículas de carbón no lleguen al área de trabajo. Estas partículas de carbón son conductivas y pueden causar problemas durante los procesos de montaje y reparación. El área de la superficie de los filtros HEPA es una consideración importante. Los filtros HEPA con una gran área de superficie requieren cambios menos frecuentes. Todos los filtros HEPA de calidad tienen una calificación certificada de eficacia que garantiza buen funcionamiento. Filtros con eficacia de hasta 99.997% están disponibles. Los cartuchos filtrantes individuales se pueden cambiar fácilmente. Para determinar cuándo se debe cambiar el filtro, un indicador del estado de los filtros es importante. Para lograr la máxima eficacia del sistema de extracción de humos, es necesaria una potente bomba de vacío sin escobillas. Se prefiere las bombas de vacío garantizadas para 20.000 horas o más en uso continuo a fin de asegurar años de utilización sin mantenimiento. Una gama amplia de sistemas colectores están disponibles para cumplir con los requisitos de aplicaciones específicas en la extracción de humos de flux. Sistemas de brazos que sacan grandes volúmenes de aire de las zonas donde respiran los trabajadores ofrecen la máxima versatilidad usando una gama variada de boquillas, capuchas, campanas y tubos de succión para cubrir las necesidades individuales. Existen diversas unidades centrales de filtración que pueden alojar desde 1 a 15 brazos. Los brazos antiestáticos estándar y conductivos están disponibles en las versiones de montaje a mesa o a techo. Accesorios como brazos para microscopios proveen la protección que tanto necesita el trabajador debido a la cercanía a la actividad de soldadura. Las campanas de extracción se pueden colocar fácilmente en el puesto de trabajo. Soportes especializados para captar humos de flux proveen la extracción de humo de las herramientas de soldadura cuando están funcionando en reposo. Para algunas aplicaciones manuales de soldadura, un pequeño tubo de succión se puede instalar en el soldador para extraer inmediatamente los humos de flux sin afectar adversamente la temperatura de la punta. Unidades centrales de filtración están disponibles para 2 a 200 estaciones de trabajo. Los tubos de succión se adaptan con un pequeño tornillo de ajuste o una simple pinza unida a la armadura de la resistencia del soldador. La instalación de los sistemas de brazos y tubos es simple y rápida, usando tubos que se conectan fácilmente sin la necesidad de adhesivos u otros tipos de pegamentos. Este método permite que los tubos se puedan desmantelar y volver a montar cuando cambie el esquema de las líneas de producción. En algunas ocasiones, los extractores para puestos de trabajo pueden utilizarse para extraer los humos de las zonas donde respiran los trabajadores. Este sistema es compacto en tamaño, portátil y de bajo costo. Para operaciones manuales donde se produce una gran cantidad de humos, como por ejemplo los crisoles, las cabinas de absorción son ideales para capturar eficazmente los humos sin interferir en el proceso de producción. Para operaciones automáticas como el baño de ola y los hornos de refusión, los sistemas de extracción pueden emplearse fácilmente. La extracción de humos es especialmente importante durante el mantenimiento de las máquinas de ola, ya que los humos generados en este proceso contienen altos niveles de plomo. Esta aplicación requiere un sistema de extracción con un gran flujo de aire y un brazo de extracción de gran diámetro. Para extraer el polvo de plomo en zonas difíciles de alcanzar, alrededor del crisol de estaño es necesario un aspirador de alta succión con filtro HEPA.
El sistema de extracción de humos ofrece un entorno de trabajo más limpio y sano, una instalación sencilla y rápida, una gran variedad de sistemas y diseños, y un negocio más rentable. Durante más de 35 años, Pace ha suministrado sistemas de calidad para el desarrollo, la producción y la reparación de montajes electrónicos. Pace le provee ayuda técnica para determinar sus necesidades en extracción de humos. Les invitamos a que se comuniquen con Pace para más información.